A día de hoy sí que ha llegado pues a los 120.000 seguidores, a ganar 10K al mes. Fue un poco como ese universo diciendo, mira, te voy a hacer tocar el fondo del mar antes de poder ayudarte y enseñarte a nadar para salir de este ahogamiento. Y yo 100% pienso que era un punto necesario, que fue un punto de inflexión, pues que me hizo darme cuenta de que, oye, esta puerta está cerrada y no tienes la llave para abrirla, y te estoy dejando esta puerta abierta en la que te tienes que enfocar. Decidí enfocarme al 100% y dar el 100% por esto, por ese plan B, y hacer que se convirtiera en un plan A. Llevo 3 años desarrollando habilidades, desarrollándome personalmente, para poder tener éxito, entre comillas, de la noche a la mañana y pasar de 7 a 70.000 seguidores en 6 semanas. ¿Qué es lo que tú hiciste para pasar de ese momento tan malo a finales de agosto, de verte fatal, y cómo de ahí a una semana, cómo pudiste cambiarlo todo? O sea, ¿qué fue exactamente lo que cambió en ti para que una semana después se te pegara el vídeo ese? Esta es una historia que siempre que la cuento me emociono. Si alguien que está viendo este vídeo y quiere tener éxito, ¿cómo tú, desde tu experiencia, harías ese proceso de éxito? ¿Qué pasa, mi gente? Estamos aquí en un nuevo podcast y la verdad es que este es el podcast más especial que he hecho hasta ahora, sin ninguna duda, porque estoy aquí con la persona que seguramente más admiro y respeto, no solo por lo que ha conseguido, sino porque básicamente ni yo estaría aquí a día de hoy, ni yo sería como soy a día de hoy, y yo creo que al final eso es lo más gratificante, el estar al lado de alguien que te inspire, de estar al lado de alguien que te hace mejor continuamente. Y ya digo, yo no tengo ninguna mala palabra, solo tengo palabras de agradecimiento para Alfredo, que es quien tengo aquí. Y básicamente esto lo voy a decir porque sé que llama la atención y sé porque seguramente él no lo va a decir porque es una persona muy humilde, pero él ha pasado de no tener éxito en muchas cosas que ha querido tener éxito. O sea, es una persona, lo que quiero decir, completamente normal, pero que a día de hoy sí que ha llegado pues a los 120.000 seguidores, creo que son, a ganar, pues eso, no sé cómo está a día de hoy, pero la última vez que se lo preguntaba en Navidad estaba por los 10K al mes. O sea, son cosas que son muy difíciles de conseguir y que él ya ha conseguido, ha tenido mucho éxito alrededor de estos últimos años, sobre todo este último año. Así que eso evidentemente quería comentarlo porque es algo que hay que decir, porque estamos aquí en Punta Cana y no es normal, evidentemente, estar a mediados de octubre en Punta Cana. Y sobre ese tema, si quieres saber por qué estamos en Punta Cana en un resort invitados, tendrás que quedarte hasta el final del podcast para entender toda esta historia que vamos a contar y a partir de ahí tú poder aprender cómo beneficiarte tú y estar en un resort como este en Punta Cana a mediados de octubre o cuando tú quieras, gratis, literalmente. Pero ya digo, quiero repetir que para mí no es solo una persona con mucho éxito a día de hoy, sino que yo sobre todo he venido hasta aquí para hacer este podcast con él, porque realmente lo admiro como persona, es una de las mejores personas que conozco, una de las más humildes. Así que sin más dilación me gustaría dar la bienvenida a Alfredo aquí al podcast. Gracias, Alex. Y que pues él se pueda presentar un poco a su manera, de dónde es, de dónde viene, qué es un poco su historia más del pasado, qué era lo que quería conseguir, lo que no, y cómo ha llegado un poco hasta este punto, que es un poco lo que vamos a ir desarrollando durante todo el podcast hasta el final, que ya te contaremos con todo el contexto como tal, cómo tú puedes aprovecharte de este tipo de situaciones y de vivencias. Así que, Alfredo, cuando tú quieras. Claro, perfecto. Bueno, un placer estar aquí, un placer poder tener esta plataforma para poder compartir un poco pues, lo que a uno le ha funcionado y sobre todo poder hacerlo con un buen amigo, con una persona que también respeto muchísimo porque es una de las personas que no se rinden y que está haciendo esto pues, por amor al arte, que digo yo, no por querer ganar miles o millones de views, no por querer ganar miles o millones de dólares, sino porque sabe que esto es lo que le nace, que esto es el tipo de contenido que a él le gusta crear y que sabe que puede aportar pues, a esa persona que quizás él era hace unos años, que estaba un poco perdido, empezando la universidad cuando nos conocimos, un poquito también pues cabreado porque no sabía qué hacer con su vida y veía que para dónde iba no le gustaba y que empezó a aprender de personas cuyos resultados le gustaban y que bueno pues a día de hoy estamos sentados juntos en Punta Cana un martes en octubre porque decidimos tomarnos esto en serio durante unos añitos. Yo empiezo a emprender en 2021 estando en Estados Unidos viviendo, porque yo me fui allí a jugar al fútbol. Yo he sido un amante del fútbol toda la vida y lo he dado todo por ese deporte. De hecho, hasta el año pasado pues estuve intentando jugar allí
de forma profesional. A los 18 pues fiché por el Betis, Alex lo sabe porque bueno, pues era justo el primer año de universidad, me salió la oferta, me iba a haber ido a Estados Unidos, al final me quedé, hice bien en quedarme porque conocí personas increíbles y también hice bien en irme un año después de haber probado pues la experiencia de compaginar universidad y fútbol en España, suspender alguna que otra asignatura porque no podía ir a clase, Alex sabe de esto también, y me fui a Estados Unidos pues a la aventura un poco americana con una beca. Justamente el primer año que fui pues fue una vivencia increíble en 2019 y en 2020 pega el COVID y ahí empiezo a hacerme preguntas de, pues realmente estoy estudiando algo que me vería los próximos 40 años hacer, y ¿por qué tengo que estudiar algo que me haga estar los próximos 40 años haciendo ese algo? Si a mí lo que me gustaba era el fútbol, era el deporte, era entrenar, era comer bien, era tratar de alcanzar mi mejor versión. ¿Por qué tenía que estudiar? En ese caso estaba estudiando física y matemáticas si no me veía 40 años en un laboratorio. Y yo me di cuenta de que yo estaba estudiando eso porque se me daba bien, porque yo llegaba a casa, hacía los deberes rápido y tenía tiempo para hacer lo que a mí me apasionaba, lo que a mí me gustaba. Y entonces ahí dije, vale, algo tiene que cambiar. Y lo típico, que empiezas a desarrollarte personalmente, a leer algún que otro libro. También tuve la suerte de tener un primo que me inspiró mucho pues a empezar a aprender sobre inversión, hablando de que cuanto antes empiezas el interés compuesto pues más favor te hace, y empiezas a plantar diferentes semillas que obviamente pues regando a lo largo de los años han ido creciendo y se han convertido pues obviamente en palmeras como estas, ¿no? Diferentes áreas de desarrollo que he podido tener los últimos años. En 2021 pues llega a mis manos un proyecto en el que me hablaban de desarrollarme personalmente, de emprender, de poder generar diferentes fuentes de ingreso por internet sin que mi tiempo dependiera de ello. Empecé a aprender sobre ingresos pasivos, di con una industria que me gustó muchísimo y empecé a tomarme todo esto en serio, aparte de compaginar pues el fútbol y los estudios en Estados Unidos, lo cual pues era mi prioridad. O sea, yo realmente había ido allá para darle caña al fútbol, para darle caña a los estudios, para tratar de seguir persiguiendo ese sueño de ser futbolista profesional y, por supuesto, pues para sacarme la carrera, porque para eso me había ido allá. Tomé la decisión de empezar a estudiar Ciencias de la Salud y Nutrición en lugar de Física y Matemáticas, que era lo que me estaba enfocando. Y bueno, pues el resto es un poco historia. Si quieres podemos profundizar ya en eso, o si quieres tocamos un poquito más en cómo fue el proceso de 2021, 2022 y demás. Lo que tú te sientas más cómodo y consideres. A ver, yo creo que para contexto 2021 va a ser importante porque para mí fue un año de mucho crecimiento personal, no solo porque yo me fui de España en enero y volví en diciembre y por lo tanto fueron 11 meses lejos de mi casa, a por lo menos 8.000 kilómetros, que es el cruzar el Atlántico, de poder estar en mi casa, sino que además tuve mi primer empleo y vi lo que era cambiar tu tiempo por dinero, y por mucho que me gustaba ese empleo, porque fui entrenador del Real Madrid en los campus de fútbol de verano con niños que eran unos cracks, enseñándoles a jugar a fútbol, pasándomelo de locos, viajando toda la costa oeste de Estados Unidos, pero luego veía el dinero que me quedaba al final de la semana y yo decía, pero ¿cómo puede ser si me acabo de matar a trabajar 7-8 horas al sol todos los días y ahora tengo unos pocos cientos de dólares ahorrados después de 6 semanas viajando, partiéndome el lomo todas las mañanas, ayudando a cientos de niños? Y ya dije, uy, no sé yo si me mola mucho esto. Y ahí fue cuando decidí tomarme en serio pues lo de desarrollar ciertas habilidades. Empecé a los pocos meses a generar pues alguna que otra fuente de ingresos por internet, gracias a pues, network marketing, gracias a hacer ciertas inversiones y demás. Y ahí fue cuando me rompió un poco la cabeza ver que ciertas inversiones subían sin que mi tiempo estuviera presente. Yo dije, wow, esto tiene un potencial de locos, porque si lo haces con un par de miles, pues no vamos a ningún lado. Eso está genial, pero para hacer un por dos en una inversión, que es un retorno de locos, está ganando 2.000 euros que lo gana una persona que tenga un buen trabajo en un mes. Pero verle el potencial de eso, hacerlo en vez de con 2.000, con 20.000, yo decía, ostras, es que esto si lo hago con 20.000, que es un número igualmente pequeño, pero dices, es que me llega para un coche, ¿sabes? O lo que sea. Y ahí fue cuando me hizo el clic de empezar a tomarme este tipo de cosas más en serio y dedicarle horas a eso en lugar de quizás pues a tanto ocio, que yo también creo que en la universidad hay que disfrutar mucho, pero yo quise dedicar esos años para construir mi futuro, porque yo tenía claro que en la universidad yo tenía varias fuentes de ingresos, por así decirlo. Una era la beca del fútbol y otra eran mis padres, es decir, tenía dos. Yo sabía que una de ellas quería cortarla, que era la de mis padres. Yo no quería depender de que mis padres tuvieran que ayudarme a pagar los vuelos para yo ir a clase. Quería ser capaz de pagármelos yo. Y la otra era el fútbol, que yo sabía que tenía una fecha de caducidad, que era cuando yo acabara la carrera, porque en Estados Unidos una vez tú acabas la carrera,
Se acabó, la universidad va por su lado y tú vas por el tuyo y te tienes que buscar la vida. Entonces yo sabía que había ahí dos patas que se iban a caer en cuestión de un par de años. Yo tenía pensado graduarme a finales de 2022, al final acabé haciéndolo pues, a finales de 2023 por una lesión de rodilla, que igual en la cámara se ve un poquito la brecha, ¿no? Pero esta historia llegaremos más tarde. Y bueno, pues empiezo a tomarme esto en serio, con 1 o 2 horitas al día, porque es el tiempo que yo tenía. Yo por las mañanas iba a clase, por las tardes entrenaba y por las noches le dedicaba tiempo a ese emprendimiento online, a esas clases, a esa educación adicional y hacer obviamente los deberes de la universidad, porque también había que estudiar la parte de la universidad. También priorizaba mi salud al máximo, ahí empecé a dar pues con biohacking, empecé a entender diferentes influencias dentro del mundo de la salud en Estados Unidos, que a mí pues siempre me ha apasionado porque siempre parece que van un poco por delante de España, y yo siempre he sido muy partícipe de lo que es el N igual a 1, o muy partidario, mejor dicho. Es decir, que cada persona sea su propio experimento, y con la salud creo que es fundamental porque todos tenemos un cuerpo que es un cuerpo diferente, con una genética diferente, con un pasado diferente, con una situación actual diferente y con unos objetivos diferentes. Por lo tanto, la rutina de entrenamiento que a mí me funciona no tiene por qué funcionarle a la persona que está viendo este vídeo, ni tiene por qué funcionarle a Arnold Schwarzenegger, que lleva 50 años entrenando en el gimnasio. Es que son rutinas completamente diferentes. Lo mismo para la alimentación, lo mismo para el sueño, que es un pilar fundamental que a día de hoy pues apenas cuidamos. Y empecé un poco pues también a ser cada vez más friki de esto. Quizás se vea bien en la cámara, pero tengo un anillo también con el que he medido pues más de 2000 noches de sueño ya, para poder aprender y optimizar este tema, porque sé que era un tema que en España sigue habiendo mucho desconocimiento, pero que en Estados Unidos pues estaba a la orden del día y cada vez me hablaban de eso con más importancia. En España seguimos pensando que, sí, tú duermes 8 horas al día y listo, con eso lo tienes, ¿no? Total, que en 2022 ya empiezo a tener pues ciertos resultados, pero también empiezo a verle las orejas al lobo de, ostras, es que se acaban esas fuentes de ingreso, ¿no? Es que se acaba ese depender de tus padres y depender de una beca futbolística, con tanta suerte o tan mala suerte que me lesioné la rodilla. En noviembre de 2022 tuve la operación y tuve que quedarme otro año más en la universidad, no para graduarme, sino para poder jugar otro año a fútbol, y aproveché pues para empezar un máster que obviamente no terminé porque solo estuve un semestre. Ahí por 2022 también ya pues estaba generando mis primeras fuentes de ingresos, pero parecía que me quedaba estancado siempre. Como al final yo quería resultados profesionales dedicándole tiempo amateur en algo, me estaba empezando a frustrar porque esperaba que horas amateur de dedicación en algo me dieran resultados profesionales. Y eso es imposible que tú lo consigas. Me da igual lo que te quieras dedicar, pero sobre todo al principio le tienes que meter muchas horas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, y es que para que un cohete despegue, el 80% de la energía está literalmente eso, los primeros segundos de despegue. Luego ya una vez alcanzado esa velocidad, el cohete ya ha despegado y ya es muy fácil que vuele, pero el despegue es donde más energía hay que meterle, es donde más gasolina se quema, es donde más carbón hay que echarle al fuego. Y yo no le estaba echando el suficiente carbón, le estaba echando un poquito cada vez, pero no le estaba echando el suficiente. Entonces yo también soy partidario del tema de la obsesión, que creo que es un tema que muy poca gente está dispuesta a hacer durante un periodo muy corto de tiempo, y por eso hay muy poca gente que alcanza resultados que a mucha gente le llaman la atención en muy poco tiempo, y la gente se excusa en lo típico: no, es que esta persona es súper dotada, no, es que esta persona viene de serie, no, es que esta persona tiene una genética increíble, cuando el problema es que han hecho 10 veces más de lo que tú harías en su situación. Por lo tanto, tienen resultados 10 veces mayores de lo que tú harías, y por supuesto luego son resultados exponenciales, porque todos pasamos por una curva de aprendizaje que al principio es pues lo que hablamos, lo mismo que la energía que le tienes que dedicar a un cohete para que se levante esto del suelo es increíblemente enorme, y que para que luego se levante esto también increíblemente enorme. Sin embargo, una vez ya ha cogido la velocidad, necesitas muchísima menos energía para que vuele, y con cualquier emprendimiento, cualquier habilidad que quieras desarrollar, pues es exactamente lo mismo. Y eso es lo que me llevó un poco pues a graduarme, a priorizar el fútbol durante el año 2023 y primera parte de 2024, a dejar quizás un poco de lado esas habilidades, porque mi sueño era jugar a fútbol profesional, y mi sueño era pues poder conseguir eso, que llevaba 20 años trabajando para ello, cuando empecé con 3 añitos a jugar al fútbol o 4, y así me pasé pues parte de 2023 y sobre todo el primer inicio de 2024, que fueron pues 3 meses muy duros, viajando toda la costa este de Estados Unidos. Tuve alguna que otra prueba con algún que otro equipo profesional, también con la mala suerte, ¿no? O la buena suerte de que me lesioné, que yo creo que a día de hoy creo que fue un mensaje del de arriba para decirme: oye, mira, este camino no es, sé que te ha dado todo el fútbol, pero vamos a buscar otra alternativa.
Y así fue. Y bueno, en abril de 2024 yo vuelvo a España, empiezo a probar con equipos de fútbol allí de segunda ref y demás. No me gusta mucho porque pues es vibra muy semiprofesional y yo estaba buscando algo profesional, estaba dispuesto a dar mi 100% y no quería darlo pues por estar 11 meses en el mismo sitio y no llegar casi a final de mes y cobrar 1.000 euros, que es lo que se cobra en España por jugar a fútbol, si eres decente en segunda ref. Y ahí empiezo a buscar alternativas y bueno, pues un par de amigos que Alex y yo tenemos en común, Dani y Adri, me empiezan a meter un poco de presión de que, oye, pero ¿y tú? ¿Por qué no empiezas una marca personal? ¿Por qué no empiezas a compartir por internet? ¿Por qué no empiezas a también compartir tu proceso ahora que estás intentando jugar a fútbol profesional mientras compartes lo que sabes sobre salud? A ver qué pasa. Es que tú realmente sabes mucho, tienes mucho valor, por lo tanto, ¿por qué no lo haces? Y yo sin tener ni idea, un 24 de mayo o algo así, 2024, pues decido abrirme una cuenta de Instagram solo porque yo estaba haciendo un reto de 365 días seguidos haciendo ejercicio y dije, oye, voy a documentarlo. Total, ya llevo 100 y pico, ¿por qué no lo voy a documentar? Que la gente se pueda animar por lo menos a entrenar conmigo si quieren, a hacer este reto hasta final de año conmigo, lo que sea. Y así empieza un poco la cuenta, sin saber muy bien cómo quería enfocarla, sin saber muy bien a quién me dirigía, pero solo teniendo claro que me iba a dar la consistencia, como con todo, que iba a estar por lo menos un año tomándome en serio las redes sociales si las iba a empezar. Y por lo menos estar 100 días subiendo un reel diario, tratando de mejorar siempre el reel del día anterior, tratando de meter edición nueva, tratando de crear guiones mejores, todo este tipo de cosas. Entonces traté de comprimir en el menor tiempo posible, también enfocándome en educarme de las mejores personas que yo conocía pues a nivel de España o a nivel internacional que hablaban de marca personal, como pueden ser pues un Guille Collado, un Víctor Eras, un Sergio Beguería, un Alfie Gets Hard, que es Alfie Robertson, que es un australiano que también lo ha petado con la marca personal, Alex Hormozzi en cuanto a negocio, todo este tipo de gente, pues quise empaparme a tope de ellos porque sabía que necesitaba mucha energía para que pudiera arrancar ese cohete lo antes posible. Y en eso me enfoqué pues los primeros meses, también con el típico reel que se hace viral en el mes de septiembre, 3 meses después, y que te cambia la vida. Y con ese reel pues pasé de 7 a 70.000 seguidores en apenas un mes y medio, y desde entonces pues casi lo hemos duplicado y estamos ya en poco más de un año y medio en 120.000 seguidores, que desde aquí de corazón os digo que si os vais a tomar una marca personal en serio, es lo de menos. Es un número en la pantalla que solo alimenta tu ego y que realmente no tiene nada que ver con el dinero que tú estés ganando a través de redes sociales o el valor que tú estés aportando a una comunidad real. Es decir, son cosas completamente diferentes. Tú puedes tener 1 millón de seguidores y estar ganando 0 por redes sociales porque tu enfoque es totalmente de influencer y lo haces todo sobre compartir tu vida y, bueno, pues un enfoque quizás un poco más de placer hedónico. Sin embargo, cuando te enfoques a ayudar a la gente, puedes tener 1.000 seguidores, que esos 1.000 seguidores, si realmente tú les estás ayudando, vas a tener un impacto muchísimo mayor que la persona que tiene 1 millón, que ayuda a 10 personas. Eso 100%. Y bueno, pues también ha sido un aprendizaje con muchos golpes, con muchas historias que bueno, ya profundizaremos más adelante, pero que me han permitido a día de hoy pues también poder compartir lo que sé de redes sociales en una educación online que bueno, de la que somos parte pues tanto Alex como yo, y poder ayudar a otras personas a que puedan monetizar su marca personal, pero lo que os digo, sin enfocarse en el número de seguidores, porque realmente es una métrica que solo alimenta el ego. Es decir, es una métrica que puede ser útil si ya sabes en qué te estás enfocando, pero si te estás enfocando en esa métrica, lo único que va a hacer es alimentar tu ego y yo te recomiendo que no te enfoques en eso. Vale, pues has tocado varias cosas muy importantes. Yo creo que la de la obsesión, quiero después comentarla contigo, ¿qué es para ti obsesión? Porque es como un concepto que yo creo que a día de hoy la gente no le acaba de gustar en general. Sí, rechaza un poco, ¿no? Pero después quiero hablar, después de eso, pero antes quiero sobre todo tratar lo que acabas de decir, de como más esos puntos de dolor, porque quiero dar sobre todo mucha importancia en este podcast a eso, porque yo recuerdo que la última llamada que hicimos juntos con un chico que yo conozco de Ourense y tal, yo me acuerdo que cuando acabamos la llamada contigo, me dijo algo así como, es que esta gente es increíble, no sé qué, es surrealista lo que ha conseguido, ¿sabes? Como etiquetándote a ti de esa manera, que es normal, o sea, porque al final él solo te conocía pues de esa llamada de un tío que está en Bali ganando mucho dinero, muchos seguidores, o sea, como esa persona de éxito como tal. Entonces por eso me parecía tan importante el que contaras extensamente tu persona, tu pasado y tu historia, porque yo creo que podéis comprobar que es una persona completamente normal y que como persona completamente normal también lo ha pasado mal, también ha fracasado muchas veces,
ha tenido expectativas que no ha podido cumplir, ha tenido rechazos que mucha gente no sería capaz de aguantar. Entonces me gustaría un poco que tocaras de lo que a ti más te apetezca hablar, de esos, como esos puntos de dolor de tu proceso que tú sí que has dicho como, ¡fua! Esto realmente, yo no pensaba que me fuera a pasar esto, y realmente esos días que tú estás en la cama en plan, pues yo no sé si realmente compensa esto, yo no sé si estoy tan preparado como yo pensaba para conseguirlo, no sé, o sea, es ese tipo de dudas que te pasan cuando realmente te pasa algo que no te esperabas y que realmente internamente a ti te afecta emocionalmente, porque somos humanos. Entonces yo me imagino que el tema del fútbol sería el principal, pero bueno, si a partir de ahí tú consideras hablar de algún otro también, pues ahí ya te dejo vía libre. A ver, yo creo que el punto más obvio para mí fue en el del fútbol, lo que he hablado de la lesión de 2022, porque yo era ese año en el que me estaba graduando, me había salido el plan perfecto, yo me estaba graduando en 3 años y medio de la universidad, es decir, estaba terminando pronto, porque el draft de fútbol allá, igual que el del baloncesto que a ti tanto te gusta, pues en el fútbol, en la MLS, que es la liga de allí, también hay un draft. Y mi sueño máximo era poder entrar en ese draft para poder quedarme allí a jugar a fútbol de forma profesional y que algún equipo de la MLS me hiciera un contrato con su segundo equipo o con su primer equipo, que eso ya sería impensable como jugador internacional, pero que siempre hay una posibilidad, ¿no? Y justamente ese año yo estaba jugando al mejor nivel que yo he jugado nunca, 100%, no me cabe duda. Yo jugaba de pivote defensivo, pero bueno, había metido un par de goles de falta y el equipo llevaba 9 partidos seguidos sin perder y acabábamos de ganar en casa 2-1 a uno de los mejores equipos del país. Estaban rankeados el número 1 2 semanas antes y estaban rankeados el número 8 la semana que se enfrentaron contra nosotros. Tienes muy buena zurda, ¿eh? Sí. Me acuerdo de ese vídeo de falta. Sabía que eras zurdo, te lo juro. Cuando me... Fijo que es zurdo al palo largo con rosquita, efectivamente. Lo clavó. Sí, alguna metí. Y bueno, y justamente pues ese equipo que estaba rankeado el 8 de más de 200 equipos, o sea, no es que vayan 8 de 20 como en la Liga Española, allí hay más de 200 equipos en ese ranking y eran el número 8, que es un equipazo realmente. Les ganamos y yo llevaba jugando con ciertas molestias toda la temporada, pero me daba igual porque estaba jugando a mi mejor nivel. Cuando llegaba el partido hacía lo que tenía que hacer, me eliminaba el dolor de la rodilla y seguía jugando el partido y se me olvidaba, y luego cuando terminaba el partido pues casi que no podía andar, pero bueno, no me importaba porque realmente allí la temporada son apenas 3 meses y estaba dándolo absolutamente todo pues por ese sueño que yo tenía, que era pues quizás el día de mañana poder entrar en el draft o por lo menos poder quedarme allí a jugar a fútbol de forma profesional en la división que fuera. Y ese 10º partido que llevamos invictos, vamos 0-0 en la primera parte y en un giro pues planto la rodilla para dar un pase y se me va un poco para un lado y se me parte el menisco. Y yo oí clac, y yo sabía que algo se había roto. Pero siempre tienes esa vocecita interna que no te lo quieres creer, ¿no? Es un poco niñez también de no querer madurar y no querer afrontar la situación en ese momento porque sabes realmente lo que significa que eso sea una realidad y no quieres adoptar esa realidad, no quieres aceptarla en ese momento. Total, que me cambian, llega el descanso, y yo digo que quiero seguir jugando. Allí en Estados Unidos, si te cambian en la primera parte, puedes entrar en la segunda parte, estos son regalos de la universidad, y yo quería entrar en la segunda parte y me dijo el entrenador, venga, pues entra. El entrenador confiaba plenamente en mí y entré. Y hice el ridículo. Lo único que hacía era cojear, intentar convencerme de que estaba bien, intentar sprintar con un menisco roto. El que tenga el menisco roto sabe que es literalmente imposible. Y a los 10 minutos pues el entrenador me cambió porque yo con ese ego que tenía un poco, ¿no? Pues yo quería esa cabezonería, quería seguir jugando, pero el entrenador vio que no podía ni correr normal y me cambió. Y bueno, pues el diagnóstico fue que tenía el menisco partido por la mitad. Yo seguí con esa cabezonería de querer pincharme y querer jugar los partidos que pudiera. Me pusieron un arnés alrededor de la rodilla, diseñado pues literalmente, o sea, personalizado con las mediciones de mi rodilla y todo. Intenté jugar, llegué a jugar 10 minutos en un partido, que fue nuestro último partido de la temporada, pero hasta ahí. Y luego ya pues me operé y estuve de baja 8 meses, con lo que eso significó para, obviamente, pues no entrar en el draft ni muchísimo menos, obviamente no poder jugar en ningún equipo de forma profesional en Estados Unidos porque la temporada allí empieza en enero y yo me lesioné y me operé en noviembre, por lo tanto era impensable, y tomé la decisión de volver a coger un curro mientras me recuperaba de la rodilla y me enfocaba plenamente en eso. Estuve trabajando allí de camarero y bueno, y después de eso pues y de ganarme la vida y de volver a cambiar mi tiempo
por dinero, pero sí que pues desarrollando bastantes habilidades sociales y enfocándolo un poco desde esa perspectiva de saber que yo estaba alimentando pues quizás otras fuentes de ingreso con eso, pues terminó ese primer trimestre de 2023, volví a jugar en verano y me quedé en 2023 tratando de jugar a fútbol profesional, pero ya no tenía los mismos compañeros de equipo, yo obviamente no estaba al mismo nivel porque vienes de una lesión de más de 8 meses parado, siempre te falta esa chispa. Los que habéis jugado a fútbol pues sabéis lo importante que es esa chispa, lo importante que es ir un paso por delante, y mi juego se basaba en eso. Mi juego se basaba en, yo soy un jugador relativamente lento, soy fuerte físicamente, pero no soy explosivo ni rápido, por lo tanto yo siempre, pues como Rodri o como Busquets, ¿no? En esa posición, yo siempre tenía que ir un pasito por delante. Y ahí empieza pues esa aventura tan dolorosa de tratar de yo buscar equipos y que ningún equipo te quiera, partiendo de la base de que eres internacional y que por lo tanto el visado les va a costar a veces incluso decenas de miles de dólares más que fichar a un americano, por lo tanto ese filtro ya pues con muchos equipos ni siquiera lo pasas, pero sobre todo de estar gastándome todos mis ahorros en tratar de probar con todos los equipos que pudiera durante esos 3 meses en Estados Unidos, porque viajar por Estados Unidos no es nada barato, la comida no es nada barata, los autobuses tampoco son baratos, por mucho que sean autobuses y que sea una calidad pésima. Entonces me estaba comiendo todos mis ahorros y no conseguía ese objetivo que llevaba 20 años persiguiendo, porque yo en 2024 llevaba 20 años jugando al fútbol. Entonces fue a very hard pill to swallow, es decir, una pastilla muy difícil de tragar para mí. Por si teníais duda de qué estudiar en Estados Unidos, ahora Sí. acaba de demostrar el talento No, a nivel acento. pero hay veces que me salen las expresiones en inglés No, y, sí. y eso, que no sabría cómo decirlo en español, es una pastilla muy difícil de tragar, es el dicho, ¿no? Y entonces mi cabezonería de nuevo, pues seguía echando hacia adelante, y venga, que algo consigo y tal, igual. Y claro, cuando llega el final del mes de agosto, que es cuando termina el mercado de verano en el fútbol, y ves que ningún equipo te ha hecho una oferta que tú dirías estoy dispuesto a estar 10 meses al año en este sitio por jugar por un equipo así, por el potencial de poder jugar a fútbol profesional año siguiente, o sea, yo eché mi currículum literalmente hasta en Israel, cuando en Israel no estaba como está ahora, pero hasta en Israel. O sea, yo mandé currículums a todos los representantes con los que pude hablar, a todos los equipos con los que pude hablar durante más de 9 meses. Entonces yo sé y tengo la paz mental mirando en retrospectiva de que lo di absolutamente todo por tratar de jugar al fútbol de forma profesional, no solo durante esos 20 años, sino también durante los 9 meses que estuve enfocándome en conseguir un equipo. Entonces, esa paz mental no llega cuando tú estás en ese momento enfocado y tal, eso llega siempre en retrospectiva y bueno, también pues teniendo ese plan B que se acabó convirtiendo en el plan A durante los meses de septiembre, octubre, pues la transición quizás sí que fue un poco más fácil de lo que habría esperado, porque al final para mí romper entre comillas no con el fútbol era como si hubiera roto con una novia de 20 años con la que yo pensaba que me iba a estar casando el resto de mi vida. Es la mejor aproximación que puedo dar. Entonces, cualquier persona que haya pasado por una ruptura o que haya tenido que dejar el fútbol sabiendo cuánto lo ama, va a saber de lo que le estoy hablando. Y fue muy difícil, pero fue muy duro durante muy poco tiempo para mí, porque enseguida cogí otro enfoque y dije, mira, yo lo estaba dando todo por el fútbol, ahora voy a darlo todo por esto. Por eso hablaba de esa obsesión positiva un poco también, ¿no? De que yo siempre he tenido la capacidad de elegir algo y decir, le voy a dar a tope. Y los resultados que se den a través de esto, que no sean dependiendo de la mayor o menor acción que yo haya tomado para conseguir esos resultados, sino que yo me voy a enfocar en hacer todo lo que pueda controlar y las consecuencias que sean las que tengan que ser. Pero yo me voy a enfocar en lo que yo puedo controlar. Control the controllables, es decir, controlar lo que puedes controlar. Siempre me he enfocado en eso, en cualquier cosa que he hecho. En el fútbol era lo mismo, ahora en las redes sociales es lo mismo, o en tratar de pues, vivir por internet o vivir a través de diferentes fuentes de ingreso online, es lo mismo, ¿no? O sea, yo dije, vale, ¿cuáles son las acciones que dependen de mí? En estas me enfoco. Y ese ha sido un poco el enfoque, pero eso no significa que haya habido momentos que han dado asco, que haya habido momentos en los que no te apetece hablar a la cámara, en los que no te apetece subir un vídeo, en los que no te apetece ni salir de la cama porque no sabes qué vas a hacer con tu vida. También en el mes de septiembre o finales de agosto, pues también tuve ciertas malas noticias, ciertas malas inversiones y ciertas cosas que salieron bastante mal y que me dejaron en una situación de estar a cero o estar en negativo.
prácticamente, es decir, de tener menos de lo que jamás me habría imaginado que tendría en una cuenta de banco o estar en una situación así. Es decir, yo el 31 de agosto que cierra el mercado de fichajes en España es como el día, o el 1 de septiembre en este caso, es el día que yo digo, de 2024, yo digo, wow, ¿realmente cojo el toro por los cuernos o de aquí no salgo? O sea, o viene alguien y me agarra o de aquí no salgo. Y ahí fue cuando tuve que abrir un poco esos ojos y decir, es que o le doy al 100% en la marca personal y en las redes sociales o me tengo que buscar un empleo ya, porque es que estoy en negativo y lo que no voy a hacer es vivir de mis padres, porque es lo que os decía antes, yo lo que quería era quitar esa pata ya cuanto antes y ya la había quitado a lo largo de 2024 porque ya había construido pues diferentes fuentes de ingresos. Entonces fue un poco como ese universo, yo por ahora creo en Dios muchísimo, diciendo, mira, te voy a hacer tocar el fondo del mar antes de poder ayudarte y enseñarte a nadar para salir de este ahogamiento. Y yo 100% pienso que era un punto necesario, que fue un punto de inflexión, pues que me hizo darme cuenta de que, oye, esta puerta está cerrada y no tienes la llave para abrirla y te estoy dejando esta puerta abierta en la que te tienes que enfocar. Y en cuanto pasé esa puerta y me enfoqué en la marca personal, pues pude construir un poco lo que Alex y yo siempre hablamos, que es, llevo 3 años desarrollándome, desarrollando habilidades, desarrollándome personalmente, aprendiendo a gestionar mis emociones, aprendiendo sobre empatía, aprendiendo a tratar por el público, aprendiendo sobre negocios también, tanto en la universidad como fuera, aprendiendo sobre absolutamente todo para poder tener éxito, entre comillas, de la noche a la mañana y pasar de 7 a 70.000 seguidores en 6 semanas o algo así que fue la progresión. Entonces, al final siempre pongo el ejemplo del bambú, ¿no? Que el bambú se suele decir que tarda como 6 años, me parece, en germinar lo que es la semilla del bambú, pero luego tarda 6 semanas en pasar de 20 centímetros a más de 6 metros. Entonces, ¿qué pasa? ¿El bambú ha crecido en 6 semanas? No, el bambú ha crecido en 6 años y 6 semanas. Lo que pasa es que lo visible, el resultado visible, son las 6 semanas. Pero eso no significa que el bambú lleve trabajando 6 años en conseguir el resultado que le han dado esas 6 semanas. Y yo creo que en mi caso fue un poco parecido, pero lo mismo, porque cogí esa obsesión positiva, decidí enfocarme al 100% y dar el 100% por esto, por ese plan B, y hacer que se convirtiera en un plan A, y con esa claridad también que me dio un poco pues el poder rezar o meditar o como queráis llamarlo, el poder orar y el poder escuchar pues mi voz interior, que yo creo que es el Espíritu Santo, la voz de un ser superior, como queráis llamarlo, que hay veces pues que te deja las cosas claras, lo que pasa que no queremos escucharlo, son realidades que no nos gusta admitir, que de nuevo no nos gusta, a nuestro ego no le gusta admitir que estábamos yendo por el camino incorrecto y que ahora hay que cambiar de dirección, porque sabe lo difícil que es, porque sabe las horas que hay que meterle, porque sabe el trabajo que hay que hacer, porque sabe las habilidades que hay que desarrollar, porque tu ego lo sabe y tu ego quiere protegerte. Y sin embargo, pues era necesario que ocurriera y bueno, y así ocurrió. ¿Podrías, este tema lo voy a tocar 100%, esta pregunta pensaba hacerla 100%, pero la voy a dejar para la siguiente, porque quiero centrarme un poco en lo que acabas de decir de la frase sobre todo de centrarte en lo que tú puedes controlar, pero es algo que yo también siempre pienso y yo creo que la gente que lo está viendo también está muy de acuerdo, pero yo siento, por lo menos igual es que yo soy muy emocional o lo que sea, yo siento que muchas veces es difícil de aplicar. O sea, es muchas veces, yo he tenido la sensación, cuando dijiste las rupturas, yo pensé en rupturas así con tías, y más cosas que te pueden pasar, pero yo eso me identifico bastante. Y yo lo que quiero decir con esto es que yo personalmente lo que siempre he intentado hacer, o el concepto que yo siempre hablo, es de cómo transmutar esa energía. O sea, que al final tienes mucha energía negativa, pero si eres capaz de pasarla positiva, eres capaz de hacer muchas cosas, porque realmente tienes mucha energía. O sea, solo tienes que cambiar como esa vibración. O sea, tienes que transmutar eso, transformar eso. La mítica frase, ¿no?, de que la energía ni se crea ni se tal, sino que se transforma. Entonces, transformar un poco esa energía. Entonces, yo es un poco lo que pienso en ese tipo de momentos. El primer día estás reventado y no quieres saber nada de nadie, pero a partir de ahí siempre empiezas a pensar un poco en una oportunidad. Entonces, ¿cuál es un poco tu planteamiento a nivel emocional? O sea, ¿qué es un poco el proceso mental que tú notas que tú tienes? ¿Es el decir, vale, voy a utilizar esta energía y voy a enfocarme en lo más positivo? O sea, ¿cómo realmente a nivel emocional lo haces? Porque es algo como que mucha gente habla, pero que yo veo que a nivel práctico es como que no habla tanta gente. O sea, queda muy bonita esa frase,
Pero tú, ¿cómo lo haces realmente? ¿Cómo, no sé si alguna vez te ha parado a pensarlo, pero cómo es tu proceso mental y cómo pasas esos días de, oye, pues un día lo paso realmente mal o estás triste, sientes esa tristeza y lo dejas ir? ¿O simplemente, pues, eres capaz de, a las 2 horas, pues cambiar literalmente tu chip y ya está? ¿O cómo notas tú que es tu proceso mental para ese tipo de cosas a nivel práctico? ¿Cómo lo has vivido tú? A ver, es una muy buena pregunta porque aquí hay varios enfoques que me gustaría tocar, pero son frases que también son duras de asimilar y duras de lo primero, que tú eres responsable de lo que tienes a día de hoy al 100%, porque todas las acciones que has tomado a lo largo de tu vida y todas las decisiones que has tenido que hacer te han llevado exactamente de forma perfecta al punto en el que estás. Todas ellas han tenido unas consecuencias que te han llevado al punto en el que estás a día de hoy. Por lo tanto, yo siempre he tenido claro que las decisiones que estoy tomando hoy son las que el día de mañana se convertirán en resultados. Pero yo no puedo tratar de conseguir esos resultados de aquí a mañana sin hacer todas las acciones requeridas durante el tiempo requerido. ¿Cuál es el tiempo requerido? Depende de para qué. Si eres una persona que se quiere poner mazada y tiene 100 kilos de sobrepeso, vas a tardar bastante más que una persona que tiene 10 kilos de sobrepeso, porque tienes 90 kilos más en los que trabajar. Y pongo este ejemplo porque creo que es muy, muy visual y que todo el mundo entiende, porque al final lo físico como que siempre se ve por fuera, ¿no? El resultado físico, tú te sacas una foto y sabes si estás bien o si estás mal o si puedes estar mejor o si lo que sea. Entonces, eso siempre me ha costado decir, siempre buscas excusas, siempre buscas responsables más allá de las propias acciones que tú has tomado. ¿Y eso de qué sirve? De nada. De que tú te puedas quemar, de que puedas hacer mala leche porque estás echándole la culpa a alguien que se la pelan tus resultados, que le da igual lo que tú consigas o que le da igual de lo que te estés quejando, y estás un poco en ese mood, en ese entorno mental de culpar a todos los demás y tú seguir en el mismo punto, seguir haciendo lo mismo que te ha llevado al punto en el que estás. No sé si es Einstein que decía que la locura es pensar que haciendo lo mismo vas a conseguir resultados diferentes. Sí. Entonces, cuando llegas a una situación en la que estás a cero, estás dolido, estás en una situación mala, tienes dos opciones: o ponerte a culpar a toda esa gente que crees tú que es la culpable y que lo ha hecho mal y que todo lo que tú quieras, pero eso ya no lo puedes cambiar. Por lo tanto, enfócate en lo que sí puedes cambiar, en lo que sí está en tu control, que es qué acciones vas a tomar hoy, qué decisiones vas a tomar hoy, qué acciones vas a tener hoy. O sea, ¿qué vas a hacer con el día? ¿Vas a estar comiendo chips Ahoy llorando en la cama? ¿O vas a coger el toro por los cuernos y vas a decir, pues mira, voy a empezar a trabajar en mí, voy a empezar a entrenar, voy a empezar a leer y voy a empezar a generar diferentes habilidades que me puedan ayudar para ser mejor en mi trabajo, generar diferentes fuentes de ingreso por internet, poder llenar la nevera de mi casa comprando y vendiendo cosas en Wallapop? Es que me da igual, pero encuentra ese algo que te pueda ayudar a seguir mejorando y seguir creciendo y seguir desarrollándote, porque si no vas a seguir siendo la misma persona y por lo tanto vas a seguir teniendo los mismos resultados. Ese es un poco el resumen más simple de la mentalidad que yo creo que es necesaria, el coger el toro por los cuernos, que nos gusta mucho decir en España, ¿no? Ok, es que esta pregunta te la quería hacer porque yo no sé si tú te acuerdas, pero una de las últimas veces que habíamos hablado, así un poco extensamente en videollamada, había sido una vez que yo estaba en Madeira, estaba al lado de un faro, y yo te hablé para literalmente preguntarte esto: ¿cómo a nivel emocional tú gestionas las cosas? Porque siempre te vi, desde que te conozco, muy feliz y agradecido. Y era como yo, era una mentalidad que era en plan, tío, te voy a pegar. O sea, ¿cómo que feliz y agradecido por perder el bus? ¿Sabes? O sea, o por cosas que yo no tenía ese nivel de conciencia como para entender ni qué querías decir. Digo, o por qué lo decías o con qué intención. Sí. Entonces, yo lo que quiero ahora es preguntarte sobre... Es que esta pregunta es un poco lo que dices tú. O sea, yo no sé qué hay o qué no hay, pero yo a día de hoy también pienso que hay algo que no podemos controlar, que es algo superior, que te guía de alguna manera, si quieres escuchar. Y yo me acuerdo que ese día yo fui para preguntarte eso, te lo pregunté, pero un instinto mío me dijo, pregúntale esto también, aunque no tenga nada que ver. Y te pregunté esta pregunta que te voy a hacer ahora, que es que, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que tú hiciste para pasar de ese momento tan malo a finales de agosto, de verte, o sea, fatal, de que nada te salía bien? O sea, conozco esa historia y en parte también viví alguna cosa de esa y entiendo cómo te sentías en ese momento y tal. Y era
muy complicada, una situación muy complicada para él. Y cómo de ahí a una semana o 10 días o 15 días, ¿cómo pudiste cambiarlo todo? O sea, ¿qué fue exactamente lo que cambió en ti para que una semana después se te pegara el vídeo ese, que hasta me habías dicho que al principio no se había pegado, sino que se pegó a los Sí. días? O sea, esa parte de chip espiritual o todo eso que realmente como que entendiste aún más ciegamente, por decirlo así, aún más a nivel de fe, no solo de creencia, sino a nivel de fe, me gustaría que explicaras un poco, si quieres, y hasta el punto que tú quieras, el por qué. O sea, el por qué, qué te hizo realmente tener tanta fe, qué fue lo que viste, qué fue lo que sentiste, qué fue lo que tal, como para sentir esa fe total y absoluta, y que tú me dijiste en ese momento que era lo que había creado un poco, ¿no? Como ese resultado, pero ¿por qué? ¿Por qué de repente se te dio por pensar de esa manera, por tener esa fe tan absoluta? Sí, a ver, yo creo que esta es una historia que siempre que la cuento me emociono porque pues, puede sonar a locura, puede sonar a ida de olla, pero bueno, es como realmente yo viví las cosas y cómo pasó y cómo lo sentí y cómo te lo conté aquel día. Pero yo me acuerdo de pues, tirarme todo 2024 tratando de explorar esa fe, porque yo crecí en un entorno católico que yo rechazaba completamente, es decir, yo no quería saber nada sobre Dios, ni sobre la religión, ni sobre absolutamente nada de eso, porque a mí me lo habían inculcado de pequeño de una forma que era forzada, es decir, a mí me obligaban a ir a la iglesia, me obligaban a decir en misa X cosa o Y cosa porque el sacerdote o el que fuera decía una cosa y tú tenías que responder, cantar, confesarte, todo este tipo de cosas muy institucionales, muy de la iglesia, que cuando empecé a entender una corriente de pensamiento religioso, que es el cristianismo, pero en Estados Unidos, con una perspectiva totalmente diferente, sin adoctrinamiento y totalmente desde la libertad de, mira, hay un Dios ahí arriba que te ama, que quiere lo mejor para ti, pero que tienes que dejarle que entre en tu vida. Eso fue como un cambio de chip de yo decir, ah, vale, esto ya me cuadra más. Y empecé a pues, tratar de permitir que entraran en mi vida. ¿Qué pasa? Que a mí siempre me habían dicho, siempre me había creído lo típico de no, tú solo lo puedes conseguir, o yo siempre había creído mucho en mí, de decir yo sé que lo que me proponga lo voy a conseguir y sé que con las acciones, con la cabezonería, con tal, lo que quiera lo consigo. Y así era un poco como yo vivía el fútbol. Yo decía, mira, es que lo voy a conseguir sí o sí, me da igual quién se ponga en mi camino, yo lo consigo, voy a hacer lo que tenga que hacer por esto, ¿no? Y bueno, pues yo trataba de rezar, de leer la Biblia, de introducirme en todo esto, de escuchar diferentes perspectivas y sí que es verdad que leyendo la Biblia pues me empezaba a dar cuenta de cosas que me habían dicho muchas personas antes de forma más espiritual que yo no entendía y que de repente leía esos versículos o lo que fuera y decía, ah, por esto lo decía, ah, a esto se refería esta persona o a esto se referían en este audio o lo que sea, ¿no? Y un día como el 6 de septiembre, después de haber pasado pues, la que yo diría que es la peor semana de mi vida en cuanto a sueño, en cuanto a no poder dormir por la noche, en cuanto a no saber qué iba a ser de mí, porque si el 31 de agosto se había acabado el mercado de fichajes y yo no tenía ningún empleo, ni tenía forma de monetizar mis redes sociales ni nada, ¿qué iba a hacer con mi vida? Me levantaba todos los días sin saber muy bien qué hacer y me iba a dormir todos los días pues deprimido, no queriendo irme a dormir porque significaba que mañana tenía que volver a levantarme y volver a tirar para adelante y volver a hacer cosas que no sabía dónde me estaban llevando. Y ese 6 de septiembre yo estaba viendo una serie que se llama The Chosen, El Elegido, que es básicamente pues, una serie que representa la vida de Jesucristo de una forma muy precisa y muy cercana, muy detallada, a unos niveles increíbles. Además es una serie que está en abierto, es totalmente gratuita, yo se la recomiendo a todo el mundo que quiera saber un poco más sobre lo que Jesucristo hizo cuando vino a la Tierra, porque yo realmente creo que hubo un Jesucristo que vino y que por eso desde hace 2000 años seguimos hablando de él y que literalmente hoy estamos en el año 2025 gracias a él y por su culpa. Y que por lo tanto las consecuencias que ha tenido esta persona en la Tierra, quieras decir que es el Hijo de Dios o no, son consecuencias dignas de por lo menos estudiar y aprender al respecto, ¿no? Total, que yo empecé a ver esa serie y justamente el 6 de septiembre veo un capítulo, por resumir la parte esta que es un poco más loca de yo sentir que tenía que ver ese capítulo, sí. Lo veo y cuando llego al final de ese capítulo, pues el capítulo cuenta la historia de Simón Pedro, que es uno de los apóstoles y es un pescador, que en ese momento no era apóstol porque él tenía una deuda con los romanos y era una deuda tan grande que si no la pagaba para el día siguiente lo mataban. Es decir, los romanos lo iban a coger y lo iban a decapitar y se iba a morir. Y él hizo lo que él sabía hacer, que era pasarse toda la noche pescando.
¿Por qué? Porque él era un pescador. ¿Cómo si no iba a solucionar ese problema si no era haciendo lo que le había dado de comer toda la vida? Se fue toda la noche a pescar, vinieron todos los pescadores del pueblo a ayudarle porque se habían enterado de las noticias, vino su hermano a ayudarle, pasaron toda la noche pescando y no pescaron ni un solo pez en toda la noche. Por lo tanto, empieza a amanecer, él sabe que ya ha llegado su día, que es su final, que vienen los romanos, y se empiezan a acercar a la orilla. Y de repente ven como un cúmulo de gente en la orilla y dicen, ya está, tengo que tratar de escaparme para despedirme de mi mujer, pero los romanos ya me están esperando ahí. Esos son los romanos seguro. Aquí ha llegado mi momento, ¿no? Y resulta que se van acercando y ven que no eran los romanos, que era Jesucristo con un grupo de gente a los que pues, él estaba simplemente enseñando o impartiendo conocimiento. Y cuando van allá, Simón Pedro obviamente trata de irse lo más rápido posible a su casa para poder despedirse de su familia de una vez por todas, pero Jesús le pide que por favor que se quede un momento, que quiere utilizar su barco para mandar el mensaje y que se le oiga mejor la voz, y que luego quería hablar con él porque su hermano Andrés pues era una persona que a Jesús ya le caía muy bien. Y en resumen, cuando están hablando y se conocen y demás, le dice, oye, ¿me puedes hacer un favor? Jesús a Simón Pedro, ¿puedes tirar las redes una vez más? Y cuando Simón Pedro escucha eso, le dice, este está chalado si estoy en la orilla, este que me está contando a mí que me deje irme ya a mi casa, que yo quiero despedirme de mi mujer, que me vienen a matar. Y su hermano Andrés, venga, vamos a hacerlo, va, venga, confía, no sé qué. Y va así como lo típico, ¿no? Con la cabeza un poco, venga, va. Y hace así como contento, tira la red, contento, y de repente suena un pez. Y se gira así y se queda flipando porque estás en la orilla, no hay peces en la orilla, o sea, es imposible. Y de repente escucha otro, y de repente otro. Y de repente empieza a llenarse la red de peces y peces y peces y peces y peces y abundancia, y a tal nivel que no cabían los peces en la red, tuvieron que venir los otros marineros, llenar esa red, llenar el barco, es decir, volcar todos los peces que habían conseguido pescar con esa red en la orilla y pagar la deuda de Simón Pedro. Y cuando Simón Pedro ve eso, pues obviamente es un milagro y se queda flipando porque le había salvado la vida. O sea, Jesús en ese momento le salva la vida o Dios o lo que sea. Y Jesús le dice, quiero que dejes de ser pescador y te conviertas en pescador de hombres y vengas conmigo y seas uno de mis apóstoles. Y obviamente pues Simón Pedro dice que sí, porque ya había pagado su deuda, no tiene nada de qué preocuparse, y obviamente Jesús había salvado su vida, ¿no? Y yo ahí me vi increíblemente identificado porque al igual que Simón Pedro sabía hacer una cosa que era ser pescador, yo sabía hacer una cosa que era jugar al fútbol. Y yo pensaba que eso era lo que me iba a dar de comer toda la vida y en lo que yo me iba a poder enfocar, y etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando veo que en el momento que Simón Pedro le deja empezar a formar parte de su vida y le hace caso y tira la red, le trae toda la abundancia y le trae todo, le soluciona y le salva la vida, pero obviamente cambiando su oficio, es decir, en lugar de ser pescador de peces, empieza a ser pescador de hombres, que es un poco el símil que utiliza Jesucristo para decirle que se convierta en un seguidor suyo y que comparta su palabra y haga bien en el mundo, ¿no? Y claro, cuando yo vi eso, fue como, wow, este es el mensaje, ¿no? Esto es lo que no he estado haciendo. No he dejado que Él me ayude, que Él forme parte de mi vida y que Él me guíe, porque he sido tan cabezón de yo pensar que como soy pescador, lo que tengo que hacer es pescar. Y yo pensaba que iba a estar pescando toda mi vida, es decir, jugando al fútbol. Y ahí pues ya fue como un momento de, ostras, empecé a llorar a lágrima viva, empecé un poco a arrepentirme, a rezar en alto, y al día siguiente, eso es un 6 de septiembre, yo al día siguiente me despierto, un 7 de septiembre, y recibo una notificación en TikTok, que es una red social en la que yo no me estaba enfocando, yo me estaba enfocando al 100% en Instagram, pero subía vídeos de vez en cuando a TikTok, una notificación en TikTok de una persona que me preguntaba si hacía asesorías online, que me quería contratar. Y yo, sí, por la cara. Y al día siguiente, esa misma tarde, 7 de septiembre, hice una llamada con él, con esta persona, y era un chico que tenía obesidad. Fue mi primer gran caso de éxito, cerré a ese cliente y fue mi primer cliente, y empecé a hacer asesorías online al día siguiente, un 7 de septiembre, sin haberlo pedido, sin haberlo pensado jamás, sin saber muy bien cómo hacerlo, mandándole un plan nutricional rápido que hacía pues como podía, como buenamente podía, un plan de entrenamiento igual, y sin tener mucha idea de lo que realmente estaba haciendo, pero teniendo claro que ese era el camino, que ya se me había hecho obvio al día siguiente. Por aquí, tira por aquí, anda. Y bueno, y eso es un 7 de septiembre. Justamente yo había subido un reel un 3 de septiembre, que ese 7 de septiembre empieza como a acelerarse,
y que ese reel pues a lo largo del mes de septiembre y parte del mes de octubre me hace pasar de 7 a 70.000 seguidores junto con un par de reels más, pero ese reel a día de hoy me ha dado 60.000 nuevos seguidores. O sea, un único reel me ha dado la mitad de los seguidores que tengo a día de hoy. Y es el reel que empezó a hacerse viral el 7 de septiembre, después del 6 de septiembre de 2024 y después de que me ocurriera esto. Entonces, claro, ¿cómo le explicas a la gente esto sin hablarles de contexto, sin hablarles de un poco pues todo lo que he podido compartir ahora? Pues sé que es difícil de creer, pero es mi verdad, es mi testimonio. Te lo podría maquillar de tal forma que te diga, no, encontré la fórmula secreta perfecta para hacer reels virales y subí uno que era perfecto. No, mentira. Ese era un reel que mi objetivo era seguir mejorando los reels anteriores, al igual que con ese, y ese era pues aproximadamente el reel número 100 que yo estaba subiendo. Y no era tan diferente a los demás. O sea, a los 100 que vinieron antes de este reel no había tanta diferencia. Sin embargo, ese pues me cambió la vida, literalmente. Es que, o sea, a ver, es que es súper genial. O sea, yo cuando me contaste esto, yo me quedé a cuadros, o sea, con la historia que me contaste, pero voy a hacer solo un inciso en esto porque me parece un mal brutal, para que tú tengas un pelín más de información para que tú después ya tomes tus propias decisiones, porque esto ya es increíblemente heavy, increíblemente heavy. Pero a mí me parece un más heavy, porque claro, eso lo viví yo. Lo voy a contar muy rápido, porque al final el protagonista aquí es Alfredo. No, pero cuenta. Pero fue algo como una historia más que a lo mejor te hace darle una vuelta más a este tema. Que fue que básicamente cuando él acabó esta historia, te juro por Dios que yo tampoco voy a adentrarme en por qué fui a un faro, por qué no sé qué, por qué tal, pero fue como todo así de mi instinto me decía, haz esto, haz esto, haz esto, pregúntale esto, tal. Y se dio la situación de que justo me acaba de contar esa historia. Y yo no podía creer que en ese faro nunca, jamás había visto a nadie pescando y se me pone un pescado al lado. Entonces, claro, yo estoy aquí, claro, este hombre, todo emocionado, y yo estaba como una medio sonrisilla, en plan, ¿sabes? Como diciendo, es que es brutal lo que acabas de comentar, pero es que no te vas a creer lo que está pasando aquí. Entonces le giro el móvil y literalmente lo que pasa es que aparece pues justamente ese pescador a mi lado. Y yo en plan, o sea, es surrealista. O sea, no puede estar pasando esto. Y claro, me quedé un poco en shock, pero me fui. Ya me iba yendo porque dije, bueno, vale, está aquí, pues ya está. Había colgado ya con Alfredo y tal. Dije, bueno, pues ya está, me voy. Y mientras me voy yendo, eso, como que ese instinto me dijo, date la vuelta un momento. Mientras ya estaba caminando para irme. Y justo miré para atrás en el momento que el pescador estaba sacando un pez. Y yo ya, claro, ya me entraba la risa floja. Era como, no puede ser. O sea, no puede ser. Y en el camino de vuelta a casa, yo nunca me había fijado. O sea, es de estas cosas de que si no las ves, no te fijas. Y una vez que las ves, te fijas siempre que lo ves. ¿Sabes? A veces estás en una casa que no habías visto una lámpara, nunca la habías visto y a partir de que la ves ya es como solo ver la lámpara. Pues esto era un poco lo mismo. Vi como un monumento que era al fin y al cabo como una cruz. Y dije yo, o sea, cuando veo eso, el faro, el pescador y en el otro lado, la cruz, fue como también súper chocante. Pero lo más chocante, con muchísima diferencia, fue que cuando llegué a la cruz, había un barco al pie de la cruz y que había como una frase que decía algo así como lo que dijo Alfredo de ahora tienes que llevar mi mensaje al mundo. Y ponía la cita bíblica que era exactamente la historia que él me había contado. Entonces, claro, a mí no me gusta la gente que afirma categóricamente que esto es así, que esto es asá, y yo no voy a ser quien que lo haga, pero yo quiero contar también esta parte porque su historia es muy heavy y este contexto pues, que me pasó a mí personalmente también me parece bastante heavy, entonces yo no soy quien para decir lo que sí y lo que no, pero yo sí que reflexionaría si fueras tú y estás viendo este vídeo y has llegado hasta aquí, porque a mí por lo menos me dio que pensar. O sea, es muy complicado, yo soy de los que piensan que todo pasa por algo, y es muy complicado que ese tipo de situaciones pasen porque sí. O yo por lo menos ese es mi pensamiento. Así que ya a partir de ahí nosotros no te vamos a decir en qué tienes que creer y en qué no. Simplemente te dejamos un poco esta historia ahí para que tú reflexiones lo que quieras o lo que no quieras. Y sí que esta pregunta me parece difícil de contestar, pero te la quiero hacer, que es que yo no entiendo, o sea, yo no he llegado a ese punto de tener éxito como tal. Y yo siempre he pensado en eso, en esa obsesión de la que hablabas antes, de que te tienes como que enfocar mucho. Y yo eso fue lo que hice el año pasado, los 6 primeros meses, me habían pasado, había estado enfermo, ya había perdido 10 kilos. La primera novia que había tenido realmente, pues,
bueno, digamos que no acabó la cosa bien. O sea, es como que se me juntaron varias cosas y tomé una decisión de quedarme yo en mi casa 6 meses, que para mí eso era un sacrificio, para lo de la marca personal y esa obsesión total y absoluta. Y yo, al igual que te digo que no he tenido ese éxito como ha tenido Alfredo, te digo que esa obsesión yo la he sentido. O sea, no dormía literalmente. O sea, era pura obsesión. O sea, esa sensación yo la he sentido 100%. Entonces, no lo conseguí y justo cuando yo tenía que empezar ya otra vez, porque era como, si lo consigo, no vuelvo a la universidad, si lo consigo, sí. Entonces yo cuando ya empecé a la universidad otra vez, que me fui de Erasmus, fue cuando él lo consiguió. Entonces a mí me quedó esa sensación de decir, vale, sí, todo esto que he escuchado de la obsesión es muy importante, lo dice un Kobe Bryant, lo dicen muchos deportistas, muchos empresarios, pero yo me quedé con la sensación de decir, aquí hay algo que me falla, porque yo obsesionado he estado al 100%, y no durante 5 días o 6 días, durante 6 meses enteros. Entonces, yo no lo conseguí y él sí que lo consiguió. Entonces, mi pregunta con este tema es, ¿cómo ahora desde tu perspectiva harías el tener esa obsesión? Desde un punto de vista de acciones totales absolutas, de esa, más bien, acciones absolutas, pero desde un nivel de conciencia más elevado, por decirlo así, trabajar mucho esa parte, porque sin esa no va a haber la otra, no va a haber el resultado que todas las acciones si no estás en ese nivel de conciencia, de más de abundancia, por decirlo así. Y cómo lo harías en el día a día, porque sí que hay gente que ha estado muy obsesionado, pero que yo, por ejemplo, eso, no dormía muchas veces o dormía muy poco. Sí que trabajaba físicamente, pero hay gente que no le da nada de importancia a la parte física. Por ejemplo, un Ibai pues ha conseguido todo lo que consiguió, pero le ha empezado a dar parte de importancia a la parte física ahora. Entonces, ¿cómo tú, desde tu experiencia, harías ese proceso de éxito? ¿Cómo tú realmente, si alguien que está viendo este vídeo y quiere tener éxito, cómo harías ese proceso? A ver, lo primero que hay que tener claro es qué es el éxito para ti. Claro. Esa es una pregunta que yo me hago mucho, pues en parte gracias a un amigo que tenemos en común, Adrián Hernández, un gran amigo mío, que también ha sido un mentor para mí y que siempre me ha ayudado a replantearme dónde me quiero ver de aquí a X número de meses, tratando de definir lo que es el éxito para mí. Pero también hay que ser coherentes con el punto del que partimos. Claro. Y por eso yo antes he puesto el ejemplo de la persona que parte con 100 kilos de sobrepeso, se puede obsesionar 6 meses y como máximo puede estar en 70 kilos de sobrepeso. Y ha tenido una obsesión de 6 meses de la leche, lo ha hecho increíble, pero el que tiene 10 kilos de sobrepeso sigue estando mejor. Y eso hace que el éxito que ha conseguido esa persona que tenía 100 kilos de sobrepeso en pasar a 70 no sea éxito, mentira. Es muy exitosa esa persona durante esos 6 meses. Ahora, ¿qué pasa? Que lo está tratando de medir con una vara de medir que la misma persona que tiene 10 kilos de sobrepeso y ha pasado a tener 0 kilos de sobrepeso y verse como nunca. Pues entonces obviamente no es justo, porque tú has conseguido más resultados, lo que pasa que quizás sean menos visibles o sean menos exitosos para la mayoría o para el mundo de ahí fuera. Y eso para mí no es justo. Tenemos que tener nuestra propia vara de medir, cada persona es diferente y lo que sea el éxito para mí puede no ser el éxito para la persona que está viendo esto. El éxito para la persona que está viendo esto quizás no sea estar en Punta Cana ahora en el mes de octubre grabando este podcast en un martes y sea poder ayudar a sus padres a llenar la nevera todas las semanas. Y eso está de locos. Y eso es una definición de éxito increíblemente respetable, increíblemente válida. O sea, no nos confundamos en lo que las redes sociales nos muestran como éxito, en lo que las noticias nos muestran como éxito o en lo que nuestros padres nos han dicho que es el éxito. ¿Qué es el éxito para ti? Es la pregunta que te tienes que hacer hoy. Y obviamente a raíz de eso, que seas consciente también del punto en el que partes. Porque una persona que tiene 100 kilos de sobrepeso y pierde 30 kilos en 6 meses, bajo mi punto de vista, es increíblemente exitosa. Pero esa persona puede ser que no se vea exitosa porque se sigue comparando con los cuerpazos que hay en Instagram y ve, ostras, este tiene unos cuadraditos que no veas, ostras, este empezó también hace 6 meses como yo, pero solo tenía 10 kilos de sobrepeso y ahora está también súper fuerte, ostras, qué mierda, no tengo éxito y acabo de conseguir un cambio mejor que el de todas esas personas con las que me estoy comparando, pero por tener una vara de medir diferente y un estándar de éxito diferente, no estoy siendo consciente del éxito que tengo. Entonces, que tengas esas dos claves en mente, de dónde partes y cuál es la definición de éxito para ti. Y si para ti el éxito tienes la definición clara, créeme que estás dispuesto a hacer lo que sea para conseguirlo. Es decir, que no te importa estar 10 años trabajando en ese éxito si realmente eso es el éxito para ti. Yo estoy enamorado de mi estilo de vida, yo estoy enamorado de poder levantarme por la mañana, entrenar,
trabajar en mí, trabajar en mi negocio, pasar tiempo con mis seres queridos y poder seguir creciendo, desarrollándome, ayudando a otras personas a mejorar su salud, que es a lo que me dedico principalmente actualmente, ayudar a otras personas a mejorar su marca personal y ayudar a otras personas a poder generar diferentes fuentes de ingresos por internet. Entonces, eso para mí es el éxito. Y para otro dirá, vaya mierda de definición de éxito, eres un pringao. Está de locos. ¿Es tu opinión? Está genial. Pero que cada uno tenga claro eso, no lo que le han inculcado, que es el éxito en su cabeza, porque entonces ahí empezamos a divergir un poco y empezamos con las comparaciones, que todos sabemos que las comparaciones son odiosas. Sí. O sea, que cada uno, dependiendo de su visión de éxito, que vaya un poco paso a paso y que lo vaya haciendo poco a poco. Sí, que sea coherente con eso, que sea coherente con lo que quiere conseguir, teniendo en cuenta el punto del que parte y las acciones que son requeridas para llegar a ese punto. Porque hay una serie de acciones que obviamente tú puedes tener el objetivo de, pues vamos a seguir con el cambio físico, ¿no? El de querer conseguir un cambio físico. Pero tú eres consciente de lo que se tarda en perder 100 kilos. Si tú eres una persona que tiene 100 kilos de sobrepeso y quiere verse mozada, a ti te va a costar por lo menos 5 años. No una persona que tiene 10 kilos de sobrepeso que lo puede hacer en 5 meses. Te va a costar 5 años, son 12 veces más. Sé coherente con eso. O sea, aquí nadie te regala nada. No va a ser un cambio de la noche a la mañana, ni muchísimo menos en nada de lo que quieras enfocarte. En absolutamente nada. ¿Y consideras que, por ejemplo, tú que eres sobre todo experto en esa parte física, consideras que también hay un aspecto mental que tienes para ser capaz de, por ejemplo, soportar ese proceso? ¿O que simplemente si es un objetivo tangible, en plan, pues eso, perder X kilos, pues solo tienes que comer, dormir y ya está? ¿O si consideras o recomiendas a la gente, pues eso, trabajar un poco en su persona alrededor de todos los ámbitos para ser capaz de mejorar como persona en todos los ámbitos, que ya que tienes esa mentalidad normalmente, pues hay mucha gente que quiere eso, y porque le va a ayudar mucho a conseguir ese resultado más tangible? Sí, o sea, obviamente que tienes que mejorar, que tienes que desarrollarte, que todo eso, pero es que eso ya te lo dan las acciones que son necesarias para llegar a ese punto al que quieres llegar. Ajá. Si eres coherente con las acciones que sabes que tienes que tomar. Ajá. Por lo tanto, no te enfoques en lo que yo llamo masturbación mental de no, me estoy leyendo un libro y estoy escuchando este podcast y tal, porque eso está de locos. Lo que hay que hacer es hacer, lo que hay que hacer es aplicar, lo que hay que hacer es ponerse al pie del cañón y ponerse a trabajar en lo que tú quieras, lo que sea que tú quieres trabajar. Por lo tanto, sí, te tienes que desarrollar, pero lo que estás haciendo ahí es afilar el hacha. Pero al final, lo que realmente te ayuda a cortar el árbol no es afilar el hacha, es coger el hacha, ir al árbol y cortarlo. Por mucho que afiles el hacha, y muy afilada que esté, tú vas a tener que meterle muchas horas a cortar ese árbol y muchos serrazos con el hacha para que ese árbol caiga. Por lo tanto, no te puedes pasar todo el día afilando el hacha. Tienes que hacer por cortar el árbol también. Entonces, que sí que está muy bien enfocarnos en desarrollar la parte mental y es totalmente necesaria y es imprescindible, pero es que las acciones ya te van a obligar a desarrollarte y crecer, porque te vas a dar cuenta de en lo que estás cojeando, en lo que eres malo, en lo que eres bueno y puedes ser mejor. Todo este tipo de cosas te lo va a dar el hacer, pero si no haces es imposible que sepas de dónde cojeas. Ok, vale, pues ahora sí que después de todo este contexto, de todas estas historias que a mí por lo menos me parece brutal, quiero que sí que ya nos adentremos un poco en esa parte que decíamos al principio de por qué estamos aquí, de qué manera, tal. Entonces, primero me gustaría tocar el qué papel tienes tú, o sea, conseguiste X cosas, conseguiste pues eso, crear pues lo que es como tu marca personal, tu tal. Entonces me gustaría que explicaras un poco cómo es tu día a día, qué tipo de negocios tienes, en qué te encargas pues en este tipo de experiencias también. O sea, ¿cómo es tu día a día? ¿Qué y cómo generas tú esos ingresos de las diferentes maneras que tú lo haces para ya ir desarrollando un poco para que la gente acabe de entender el por qué estamos aquí y cómo la gente puede beneficiarse de este tipo de experiencias? Vale, a ver, yo al principio me enfoqué en monetizar mi marca personal porque sabía que era de lo que yo podía vivir, que era poder hacer asesorías online para personas que quisieran conseguir cambios físicos. ¿Qué pasa? Que yo al principio era un novato, entonces yo tenía que, o me enfoqué en ayudar a todo tipo de personas para ver a quién se me daba mejor ayudar, a quién se me daba peor, a quién le podía dar mejores resultados, con quién era más fácil para mí trabajar, con quién podía trabajar de una forma más efectiva, es decir, que con el menor tiempo dedicado ellos conseguían mayores resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese ha sido el enfoque en cuanto a mi marca personal de septiembre del año pasado a septiembre de este año, donde ya pues he decidido nicharme un poco más y enfocarme más en un tipo de perfil más particular, siguiendo con las transformaciones físicas,
ayudando también con la información, es decir, tengo también un curso completo y todo este tipo de cosas, pero esa es mi parte de asesorías 1 a 1 y de servicio que tengo online para monetizar, pues obviamente de forma variable, porque la cantidad de clientes, la cantidad de leads que tú generes al mes, pues dependen de bastantes cosas, de funnels y demás. Entonces es un poco la parte del negocio como tal, y luego la razón principal por la que estamos aquí es porque yo soy educador de una empresa que se llama Evo, que es a través de la cual pues, nos hemos podido permitir, entre comillas, es decir, la empresa para las personas que tienen su membresía anual, pues les regalan una experiencia Black, que es como se llama la membresía anual, en un entorno como este. Entonces hemos venido más de 100 personas de España a disfrutar de esta experiencia y por eso estamos aquí a día de hoy. Mi función dentro de Evo es ayudar a personas a conseguir cambios físicos, es decir, a través de la educación de salud, a través de los productos que vamos a estar desarrollando próximamente y a través de los retos de salud, es decir, las partes prácticas, porque está muy bien que hagas la teoría, pero lo mismo si no cortas el árbol con el hacha, por mucho que la afiles no vas a ningún lado. Y lo mismo con la parte de marca personal. Damos 2 clases a la semana, tanto de salud como de marca personal. El objetivo de marca personal es ayudarte no necesariamente solo a crecer tu audiencia, sino a monetizarla. Porque te aseguro que no quieres tener 1 millón de seguidores y $0 en earnings al final de cada mes. Si puedes tener 1000 seguidores y $1000, lo vas a preferir siempre. Entonces, el enfoque es un poco ayudar a las personas a eso, a que no se enfoquen tanto en crecer una audiencia a cientos de miles de seguidores, sino que se enfoquen en realmente dar un servicio de calidad a personas que lo necesitan, en cómo hablarle a esa persona con sus dolores, con sus objetivos, con diferentes funnels de venta, cómo crear leads, cómo hacer automatizaciones, todo este tipo de cosas que te van a ayudar a ser más efectivo en tu marca personal, pero siempre partiendo de la base de que tienes que tener claro a quién le hablas, cuál es tu identidad, cuál es tu tono, cuáles son tus valores, cómo le quieres hablar a tu audiencia, qué formatos te funcionan mejor, todo este tipo de cosas, y obviamente analizando también pues tendencias en directo y viendo un poco pues cada vez más modificaciones que van haciendo las diferentes redes sociales, porque desde que empezamos hasta ahora pues obviamente ha habido diferentes tendencias, diferentes formatos, carruseles, reels, todo este tipo de cosas que obviamente pues también analizamos en directo y que para eso son las sesiones prácticas. Entonces esos serían básicamente los 2 enfoques dentro de todo esto. Por ejemplo, esta mañana pues hemos hecho un poco más la parte de salud y pues 80 personas hemos estado haciendo un entrenamiento juntos en la playa, que ha estado muy guapo, la verdad, después de una pequeña bienvenida que hemos hecho esta mañana, con el objetivo de que la gente se pueda mover y no sea únicamente venir aquí a hincharte a comer y beber, sino que puedas también priorizar tu cuerpo, priorizar tu salud, que al final para mí es tu templo, es decir, es donde 100% vas a vivir esta vida terrenal el 100% de tus días. Puedes hacer todas las mudanzas que quieras, que siempre vas a estar viviendo en este cuerpo, por lo tanto tienes uno, cuídalo. Entonces ese es un poco el enfoque que tenemos con la parte de salud, ¿no? Hacer ver a las personas que realmente la salud es un estilo de vida. No es, no me pongo en serio 3 meses, trabajo 3 meses en mi cuerpo, consigo ese físico, pero luego vuelvo a los hábitos que me habían llevado a tener que tratar de hacer una transformación de 3 meses. No, el objetivo es que lo vean como algo a largo plazo y como algo innegociable en su día a día. Por eso hacemos cosas así pues divertidas y competitivas también, que es lo que mola. Vale, ¿y dónde, o sea, cuáles son tus redes sociales para que la gente, pues eso, te pueda o preguntar o que es contactar para ya sea las asesorías, ya sea tener más información sobre todo este tema de Evo, de las experiencias y tal, para que quede claro, pues, y que no quede como en el olvido este podcast de la gente que realmente le interesa, pues te pueda contactar para, pues bueno, por lo menos obtener información de manera totalmente libre. Alfred, que es mi nombre, punto, y luego Health, que es salud en inglés, que es un poco pues la palabra que yo creo que me define muy bien, ¿no? Sí. El enfoque siempre es salud. Entonces alfred.health. Seguro que Alex lo pone aquí abajo y podéis encontrarlo todos. También habrá perfiles, o sea, enlaces en la descripción para que podáis ver los diferentes perfiles. Sí, sí. Aún estoy mejorando la edición, pero yo creo que para eso sí que me da. Perfecto. Así que nada, bueno, muchísimas gracias Alfredo por tu tiempo, que sé que al final tienes poco tiempo aquí, tienes que hacer muchas cosas a la vez, tienes que seguir con tus hábitos, tienes que seguir siendo un ejemplo para, pues para todos nosotros y para toda la gente que te sigue. Así que quiero darte las gracias otra vez por estar aquí, por compartir este vídeo, por ser como eres, porque al final yo estoy aquí gracias a ti, ya te lo dije al principio, y soy como soy. Tengo mucho que mejorar, pero soy como soy y estoy en el punto en el cual pues humildemente estoy, que no es el mejor ni el peor, pero estoy donde estoy gracias a él, o en gran parte gracias a él, así que tengo que agradecerte todo, literal, porque yo creo que no hay nada más grande que alguien te influencie positivamente, y tú, tanto a mí como a mucha otra gente lo haces, así que quiero darte las gracias de corazón de mi parte y de toda esa gente, y pues por toda la información que nos has aportado, por abrirte a todo lo que has contado, que sé que es algo complicado a veces hacerte vulnerable, contar ese tipo de historias. Y nada, muchísimas gracias por todo y ha sido un placer, Alfredo. Pues nada, gracias a ti, dale al like, suscribiros y
a seguir mejorando. Venga, Vamos muchas allá. gracias, gente. Let's go to the Chao, peak. chao.